Programación para todos. Herramientas y accesibilidad. Un estudio de caso. Por las autoras Natalia Mongelat, Marisa Senaki y Patricia San Martín. Analizado por la alumna Fabiola Hermosilla Alegría para el profesor Pedro Salcedo en la asignatura La Web, Entornos Virtuales Interactivos para el Desarrollo Profesional. A modo de introducción, tenemos que de forma creciente la enseñanza y el aprendizaje de programación informática en contextos escolares es una temática ampliamente estudiada a nivel internacional. El presente estudio de caso se realizó en torno a la plataforma en línea Scratch, donde se la evalúa siguiendo las pautas de Accesibilidad Web 2.0. Sin embargo, las propuestas y programas que abogan por el acceso a la programación desde contextos escolares continúan privilegiando la programación con bloques y los entornos visuales a través de cursos, manuales para docentes y alumnos y demás materiales. Y los estudiantes con dificultades, por ejemplo, de movilidad o visuales, no pueden utilizar este tipo de herramientas, reduciendo así sus posibilidades de participación en las actividades educativas propuestas. Los objetivos son visualizar esta problemática a partir del análisis de una reconocida plataforma de programación, tomando como referencia su adecuación a las pautas de Accesibilidad Web 2.0, y se pretende aportar datos concretos que puedan guiar futuros diseños de prácticas de programación con tecnologías de la información y la comunicación que habiliten y promuevan una educación inclusiva desde un marco crítico y reflexivo. Lo dijeron Booth y Einkopf en 2015, Duck y Murillo en 2016 y Mongelat y San Martín en el mismo 2016. Como marco teórico tenemos que se destacan las interfaces visuales con bloques, que al presentar la programación de una manera más sencilla e intuitiva apuntan a alcanzar a un colectivo masivo de personas, lo dijo Resnick y otros en 2009. Que para garantizar a los estudiantes el derecho de acceso a estos contenidos novedosos en igualdad de condiciones, es importante identificar la adecuación de estos espacios virtuales a las pautas de accesibilidad web. Lo dijeron Coleman en 2017, Luján Mora en 2013, Peñafiel y Luján Mora en 2014. Para programar con bloques, suele ser necesario utilizar un periférico de entrada, como el mouse o ratón, tanto sea para seleccionar los mismos, construir los programas o ejecutar el programa creado, lo dijo Ludi en 2015. Y por último, estas cuestiones implican que los estudiantes con dificultades, por ejemplo, de movilidad o visuales, no puedan utilizar este tipo de herramientas, reduciendo así sus posibilidades de participación en las actividades educativas propuestas, lo dijo Wagner y otros en 2016. Como metodología, en el artículo tenemos que, debido al bajo porcentaje de estudios sobre la temática de la accesibilidad web de plataformas de programación por bloques, tenemos el estudio de caso, exploratorio y descriptivo, fundamentado por Jean en 2003, cuyo objetivo es realizar una investigación inicial que aporte datos validados en relación a la problemática. El caso es la herramienta Scratch. Ella permite crear, desarrollar proyectos dentro de una plataforma en línea. Existen múltiples guías, manuales y tutoriales. A través de foros, de programas educativos, de documentos institucionales y gubernamentales, se le ha mencionado y destacado como herramienta idónea para la enseñanza de la programación. Para estudiar la accesibilidad a la interfase, se siguieron las recomendaciones publicadas por la WAI, Metodología de la Conformidad de Accesibilidad del sitio web 1.0, cuya última actualización es de julio de 2014. Este plantea 5 pasos, como muestra la figura 1, que es definir el alcance de la evaluación, explorar el sitio, seleccionar una muestra representativa, evaluar la muestra, realizar el informe. Este diagrama lo hicieron las autoras. Estos pasos tienen por objetivo proporcionar una metodología fiable que se pueda utilizar internacionalmente para la evaluación de sitios, tomando como referencia la accesibilidad web 2.0 previamente mencionadas. La metodología cuenta con el respaldo de una entidad internacionalmente reconocida por el tema, como es la WS3, y es empleada en múltiples investigaciones debido a su validez y confiabilidad como instrumento de análisis,
Lo dijeron Acosta Vargas y otros en el 2018, Senaki en 2015, Laitano en 2015 y Rodríguez y otros en 2017. El análisis de datos. Los resultados se presentan considerando como destinatarios principales a las personas que no son expertas en la programación web o en la accesibilidad, por lo cual se proporcionan algunas informaciones en referencia a la accesibilidad web, señalando ejemplos concretos relacionados con la herramienta estudiada. Se desglosa el análisis realizado siguiendo la secuencia descrita por la WCAG. 2.1, los pasos 2 y 3 se presentan juntos con el objetivo de aportar mayor claridad en cuanto al proceso realizado. Tenemos entonces que el alcance de la evaluación conociendo Scratch. Tenemos 3 niveles de conformidad, el A, que es el menos exigente, el AA, que es el intermedio, y el AAA, que es el más exigente. En este caso se ha escogido el nivel de adecuación intermedio AA como referencia para valorar el funcionamiento de la página web en su versión en idioma español en los navegadores Mozilla, Firefox y Google Chrome, utilizando una tecnología asistida de lector de pantalla, que en este caso es la NVDA o Non-Virtual Desktop Access. Como muestra la figura 2, la interfaz presenta secciones donde se crean los objetos y los escenarios, una parte donde se visualizan todos los bloques que pueden ser utilizados para programar estos objetos y escenarios, y un espacio destinado a ordenar y agrupar los bloques que permitan construir la programación. También contempla un espacio con ayudas. El resultado de la programación realizada puede observarse en otra área que se activa al pulsar la bandera verde. Explorando el sitio para seleccionar una muestra representativa. Al explorar el sitio fue posible observar que las tecnologías principales de base son Adobe Flash y JavaScript. De allí que sea necesario tener instalado el Adobe Flash Player para poder acceder al contenido web. Como indica la metodología, no suele ser posible evaluar el sitio completo y se debe seleccionar una muestra de páginas que lo represente, de manera que asegure los resultados de la evaluación y que reflejen la accesibilidad de todo el sitio con suficiente fiabilidad. Por otra parte, la metodología indica la necesidad de señalar las funcionalidades del sitio muestra, que se destacan a continuación. La creación de objetos programables y escenarios a partir de 4 formas diferentes. Cada una implica abrir un nuevo menú, aunque no una nueva página. Desde archivo, desde biblioteca Scratch, desde una captura de pantalla o a partir de un dibujo realizado por la propia persona. Tenemos en la figura 3 se muestra el proceso realizado para crear un nuevo objeto desde la biblioteca, ya que es similar al utilizado por las demás opciones. Como se observa en la barra de navegación, la página sigue siendo la misma, pero estos menús superpuestos no son reconocidos por el lector de pantalla. Edición y programación de objetos y escenarios a partir de diferentes pestañas. Una vez creado el objeto o el escenario, este puede programarse a partir de bloques. Al entrar a la página se muestra la pestaña de bloques de movimiento. Es necesario entrar en otras pestañas para ver otros tipos de bloques que de entrada no aparecen abiertos, como por ejemplo los de apariencia como se muestra en la figura 4. Nombrar al proyecto utilizado un cuadro de texto y en caso de que se lo requiera guardar, crear una cuenta de usuario o ingresar los datos si se le ha creado previamente. Estas características pueden observarse en la figura 5 de la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda se observa una barra para escribir el nombre del proyecto. Por defecto se titula no titulado, untitulado, así como la bandera verde de inicio y el icono de tener. En la imagen de la derecha se muestra el menú para crear un nuevo usuario. En ella aparece por encima de la interfaz como una pantalla emergente. A continuación, el siguiente paso permitirá establecer el nivel de adecuación de las pautas con mayor precisión, señalando concretamente las barreras. Evaluación de la muestra.
Siguiendo la metodología descrita, se presentan a continuación las diferentes problemáticas identificadas en relación a cada uno de los principios que establecen las pautas WCAG 2.0. Estas pautas se organizan a partir de 4 principios fundamentales: la perceptibilidad, la operabilidad, la comprensibilidad y la robustez. A su vez, cada uno plantea una serie de pautas generales con los objetivos básicos que se deben lograr para crear un contenido accesible. Para la evaluación se utilizaron evaluadores automáticos, como los que están aquí descritos, y se realizaron controles de manuales detallados. En la evaluación de cada principio se incluyen ejemplos concretos que reflejan las barreras identificadas para el caso estudiado. El primer principio plantea que la página debe ser perceptible. Por lo tanto, la información y los componentes de la interfaz deben ser presentados de manera que los destinatarios puedan percibirlos. La página debería proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual, de modo que se puedan convertir en otros formatos que las personas necesiten, como textos ampliados, braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple. Tendría que proporcionar también alternativas para los medios tiempo dependientes, animaciones gráficas, estudios y videos. Crear contenidos que puedan presentarse de diferentes formas sin perder información o estructura, por ejemplo, con una disposición más simple, y facilitar a los destinatarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo. Como vemos en el cuadro siguiente, todas las problemáticas respecto al principio perceptible que se encontraron. Tenemos varios problemas, como por ejemplo las imágenes sin alternativa textual, operaciones de los menús de selección agrupadas en formularios, encabezados del mismo nivel seguidos sin contenido entre ellos, hasta la utilización de tamaños de fuentes absolutos y de medidas absolutas de elementos de bloque. Este diagrama también fue elaborado por las autoras. Por su parte, el principio 2 plantea que los componentes de la interfaz y la navegación deben ser operables. Las pautas incluidas en este principio apuntan a proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante el teclado, proporcionar a los destinatarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido, no diseñar contenido que podría provocar ataques, espasmos o convulsiones, y proporcionar medios para ayudarlos a navegar, encontrar contenido y determinar dónde se encuentra. En este caso, la evaluación arrojó las siguientes problemáticas recogidas en el cuadro 2. En el principio de operabilidad tenemos 7 principios donde están que no se proporciona acceso a la mayoría de las funcionalidades mediante teclado, trampas en el foco del teclado, en la accesión de ayudas hay elementos dinámicos que no pueden detener ni ajustarse a la velocidad, hay enlaces sin texto significativo, no hay mapa del sitio y el contenido de los encabezados y etiquetas no es el adecuado. Enfatizo que esta elaboración es de las autoras. Con respecto al principio 3, se pretende que la información y el manejo de la interfaz sean comprensibles. Con ello se pretende que los contenidos textuales resulten legibles y comprensibles, que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible y que se ofrezcan ayudas que permitan a los participantes evitar y corregir errores. El cuadro 3 señala las dificultades detectadas en relación con este principio. De hecho, el principio de comprensibilidad es el que tiene menos problemáticas. Solo se encontraron 2, que no se puede identificar el idioma del documento y no se presentan etiquetas de texto. Como se señaló previamente y se comprobó con los chequeos manuales, no es posible realizar una lectura del contenido o navegar por la página a través del lector de pantalla ni utilizar sus funcionalidades. En el cuadro 4 se exponen algunas cuestiones más específicas relacionadas con esta situación. Al principio de robustez. Tenemos 5 problemáticas. El documento no está bien formado, presentando errores en la página relacionados con la estructura sintáctica de la misma, considerando el lenguaje en el que se ha creado. Las hojas de estilo tienen errores gramaticales, los controles de formularios están sin etiquetar, los marcos están sin etiquetas y no pueden determinarse por software el nombre y o la función de todos los componentes de la interfaz, así como los estados, propiedades y valores asignados a los mismos en los cambios de estos elementos. Diagrama también elaborado por
las autoras. Como conclusión, al implementar los pasos expuestos en la metodología y sistematizar la evaluación de accesibilidad, fue posible identificar las funcionalidades básicas de la herramienta, contextualizando el posterior análisis según las pautas. No quedan dudas del potencial que tiene esta interfaz en cuanto a las posibilidades que ofrece para la creación de proyectos de programación, lo intuitiva de la misma desde lo visual y la sencillez de la programación facilitada por los bloques y por la disposición de los elementos dentro de la página. Sin embargo, el estudio detallado, siguiendo la metodología propuesta, pone en evidencia que programar con Scratch no facilita la inclusión de un amplio colectivo de posibles usuarios. El análisis realizado evidenció que el sitio de creación de proyectos en línea de Scratch no cumple con múltiples indicadores correspondientes a las pautas de accesibilidad web 2.0. En los 4 principios revisados se identificaron barreras que impiden a un sector de la población la percepción, operación y comprensión de la interfaz, no siendo a su vez suficientemente robusta. Por último, a partir de los antecedentes expuestos y los marcos legales internacionales acerca de los derechos de la ciudadanía respecto de la accesibilidad web y la educación inclusiva, la persistencia de estas problemáticas plantea profundas interrogantes sobre cómo acortar distancias entre los discursos promocionales sobre el acceso que brindan este tipo de herramientas de programación y la realidad de los contextos de las diversas prácticas educativas. A modo de aporte personal, está que la aplicación de las pautas de accesibilidad web 2.0 generan un análisis serio y confiable de la pertinencia a las herramientas que se utilizan con fines educativos como Scratch. Y que a pesar de que el análisis arrojó falencias, sobre todo pensando en usuarios con dificultades físicas y visuales complejas, es una herramienta perfectible, pensando en innovaciones a la inteligencia artificial en un futuro cercano, lo cual se convierte en un desafío y una meta a alcanzar por quienes pretendemos generar herramientas educativas, ¿cierto?, con fines educativos. Eso es todo. Muchas gracias.